Ahí está el tema, lo que ocurre durísimo entre Rusia y Ucrania, esta invasión rusa. Vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de las elecciones. Hay elecciones, junio próximo, estamos a 60 días de los comicios en 6 estados, 6 gubernaturas se renuevan, las cosas se van moviendo. Ayer revisamos la fotografía de inicio, de arranque, qué tanto las campañas pueden influir en que se muevan las preferencias electorales. Ahora lo vamos a platicar y qué tantas cosas van a estar pasando o están pasando a la mitad del camino. Esra Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Cómo Lourdes. estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo Rafael. Manuel, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? Porque en medio está la revocación de mandato, en medio está la discusión de la reforma eléctrica, más lo que se acumule. Ricardo, 6 entidades van a renovar gobernatura. Ninguna gobernada por Morena hoy. Si hoy fueran las elecciones, faltan 60 días. Si hoy fueran las elecciones, Morena podría ganar algunas de estas entidades. ¿Son o no son estratégicas estas elecciones en el ajedrez del presidente? A ver, normalmente estas elecciones son locales. No hay que perder de vista que de pronto uno desde la ciudad capital, donde se encuentra esta mesa de análisis, ¿no? Quisiera uno ver uniformemente al país, pero en realidad en cada entidad se mueren pulsiones, intereses, complicaciones, buenos gobiernos, malos gobiernos. Y en ese sentido la respuesta habría que verla entidad por entidad. Ahora, sí hay una tendencia que podría abarcar a las 6. Y es que pues muchas de estas entidades han estado gobernadas por largos periodos por un par de partidos, por el bipartidismo, PAN, PRI, ¿no? Ahí ha estado centrado el mayor juego. Y la posibilidad de probar algo nuevo pues está en el ambiente, ¿no? Hubo entidades que hace rato que ya probaron lo nuevo. Yo te diría, otra vez, la ciudad capital, pues digo, Morena no es ninguna novedad de la ciudad capital, ¿no? Pero hay entidades donde sí es novedoso y yo creo que eso se vuelve atractivo para el electorado. Siempre y cuando las candidaturas pues sí muestren que podrían ofrecer algo distinto. Ahora, hay otras entidades, Lourdes mencionaba hace un par de semanas, donde se mantiene cierto arraigo a favor de algunos partidos. Yo creo que el caso de Aguascalientes, lo hemos comentado varias veces, es una entidad esencialmente como el Bajío, ¿no? De estrato socioeconómico panista. Es muy difícil que ahí ocurra un cambio. Y Durango, que a ver, es una entidad, que me disculpen los correligionarios de Pancho Villa, pero es esencialmente conservadora, ha tenido una tradición conservadora grandísima. De pronto el viraje a la izquierda no es tan fácil, entonces probablemente Durango alcance todavía que hoy es panista, a ganar. El candidato es priista. Así es. Y ayer revisamos las encuestas, el Poll of Polls de Polls MX, y veíamos a Aguascalientes muy abierta a favor del PAN, de Tere Jiménez, la candidata a Acción Nacional. Durango cerrada, una ligera ventaja de la alianza, que ahí van juntos PAN, PRI y PRD. Y las otras 4 entidades, Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo, para Morena, digamos, en esta fotografía de inicio. Esra, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que habría primero que marcar el hecho de que se trata, cierto, de elecciones locales y que la localidad es un factor fundamental, pero que hay eventos previos al propio proceso electoral que le dan un carácter nacional. Vamos, la estrategia del presidente con respecto a todo ha sido básicamente electoral. Es lo que sabe hacer, es política y política electoral. Eso sí lo sabe hacer muy bien. Y entonces, pues revocación de mandato, reforma eléctrica, INE, bronca contra el INE, etcétera, etcétera. Todo eso le va generando un ambiente de movilización. Lo que trata de hacer es movilizar. Y en esa estrategia es como se va pues creando un ambiente propicio para eso, para la movilización. Yo creo que la revocación de mandato del domingo es un poco el laboratorio de la movilización de Morena, de medir a ver cómo está cada uno, entre otras cosas. No quiero decir que por eso lo hayan hecho, ¿no? Pero eso le va a dar un impacto. Va a ser un termómetro. Va a ser un termómetro, esa es una parte. Y la otra, te diría yo que estamos ante un escenario en donde los gobernadores
que siempre son una parte fundamental del esquema, pues son los que, no digo que determinan, pues son una pieza fundamental de para dónde se puede cargar, ¿no? El caso de Hidalgo, ¿no? A mí me da mucha risa andar viendo al gobernador de Hidalgo abanderando al candidato priista y va a sus mítines y se ríe, cuando sabe muy bien que está operando para el otro, ¿no? O sea, esto es claro, ¿no? Y es candidata y es del PAN. Es candidata, perdón, sí. Y del PAN. Del PAN. No, y no le gusta, perdóname. No le gusta, no le gusta. Pero en Oaxaca pasa un poco lo mismo. Sí, en Oaxaca pasa un poco lo mismo. En Oaxaca pasa un poco lo mismo, un poco más abierto. Y esas son las partes que te definen de una o de otra manera. ¿Y crees que jueguen los gobernadores? No hagas esa pregunta. No sé si jueguen o a lo mejor deciden no jugar. No. Aquí están, ahí están adentro. Su futuro como políticos que quieren seguirlo teniendo depende de este tipo de jugada. Y pueden decidir jugar con el gobierno o con la oposición. Ellos son parte, muchos de ellos, por supuesto, de la oposición. Pero todos. En una de esas, pues no han actuado como oposición. Han sido parte del gobierno. ¿Cómo lo ves, Lourdes? Muchas veces he dicho en esta misma mesa que el presidente ya se puede dar por ratificado. No hay nada, o sea, no hay ninguna encuesta, no hay ninguna mesa en donde digas que no va a ganar y que va a arrasar. Y ahí están su popularidad sigue siendo muy alta. El punto es cómo le va a ir, cuánta participación va a haber en los estados donde va a haber justamente las elecciones. Ahí es donde va. ¿Cómo le va a ir en la revocación? Tú dices este domingo 10 de abril. Ahí es donde vas a empezar a calarle un poquito al termómetro. Es decir, como habíamos platicado, Oaxaca es un estado en donde la mayoría de las encuestas dice ya es de Morena. Sí. Pero el domingo pasado hubo elecciones extraordinarias y Morena perdió de 7, 6. Ahí algo pasó, evidentemente sabemos que se la dieron a Jara, se quedó Susana Harp enojada, ahí hay ciertas fricciones, ahí vamos a ver qué está pasando, porque perdieron el cuarto municipio más importante de votación. Entonces, ahí hay un punto que se la va a llevar, todo el mundo dice que se la va a llevar, es de ellos. Yo creo que es una de las que está 20, 30 puntos. Sí, esa es una, pero ojo, perdieron, o sea, de 7 perdieron 6. Ahí hay un punto importante. Quintana Roo sin duda se la va a llevar Mara, no hay no hay nada que decir. Como decíamos, no, Aguascalientes es de ellos. Durango creo que tiene que ver qué va a hacer Rosa Saizpuru. ¿Por qué? Porque Rosa Saizpuru no se lleva con el candidato. No, al contrario, fue su adversario. Y fueron hace 6 adversarios, años. Exactamente. Entonces no se caen bien. Entonces tienes dos sopas. Operas para él y el otro si confía en ti y confiamos o no. Creo que esa va a ser la diferencia entre si se la lleva la Alianza o se la lleva Morena. Y ahí están Hidalgo y Tamaulipas, exactamente en el mismo modo. Tamaulipas yo creo que está mucho porque en Tamaulipas hemos visto al crimen organizado apoyando fuertemente a los candidatos de Morena. Se ha documentado en la prensa, no es algo que yo esté inventando. En Tamaulipas el crimen organizado vota, ¿no? Y vota y bueno, vota. Y en otras partes del país, pero en Tamaulipas, históricamente, el crimen organizado, vaya, hasta quita candidatos. Y el truco ahí va, a ver, al principio decías en Tamaulipas, es que al principio era carro completo, hoy ya no es un carro completo para Morena, hoy estás viendo que se puede quedar 3-3. ¿3-3? Yo lo veo más o menos 3-3. Es que depende la cantidad de grupos de crimen organizado que participen en la elección y que tengan la capacidad de movilizar. ¿3-3? Yo hasta sin decir, digamos, que está un 3-3. No sé, a mí me parece que... ¿A ti que te gustan los pronósticos? No, a mí no me gustan los pronósticos. Ya te dije, un día compré todos los números de lotería y salió en letra. Entonces, yo creo que en el caso de Tamaulipas es muy complicado porque se trata de una combinación de alianzas que están básicamente por el sótano. O sea, difícil de identificar dónde está cada quien. Es un juego de lo más... antidemocrático que tiene el sistema mexicano, porque no hay por dónde moverse. Ahora, yo creo que sí es importante hacer un poco de sociología electoral, es decir, no solamente ver los candidatos y los partidos, ¿no? Es cómo se va sintiendo el electorado y qué le mueve. En esa dimensión sí traes 3 entidades donde la emoción, ¿no?, más los datos sociodemográficos, sí están muy inclinados hacia el voto por Morena. O sea, yo veo muy difícil que la sociodemografía en Quintana Roo
tomara distancia de Mara Imposible. y del Verde, ¿no? Porque esa es una alianza que por ahí va. Yo creo que en el caso de Hidalgo, en el caso de Oaxaca las cosas están bastante cantadas, ¿no? Es muy difícil que se muevan. Hidalgo, que ha sido una entidad muy priista. Nunca ha habido alternancia en Hidalgo. No, pero la verdad migrar del priismo al morenismo no es algo que en la cultura de la gente sea muy complicada. Entonces, cuando dices 3-3, yo diría, esas tres creo que no van a dar sorpresa. Pero en esa misma lógica, Tamaulipas no se parece al sur-sureste del país, ¿no? O sea, es una cultura tejana, hay que decirlo, fronteriza, ¿no? Ha sido muy priista, pero ha sido panista en el mismo sentido. Pero, Ricardo, ahí el elemento de veras de clandestinidad y es un elemento fundamental. A ver, sale a votar mucha gente y lo que las clientelas, llámese... La que tú quieras. La que quieras, ¿no? Las tortas, los churros, los balazos y la marihuana, todo. Moviliza, no te moviliza todo el electorado. Y Tamaulipas tiene 5 municipios densamente urbanos y esto quiere decir que una actividad cívica muy relevante, además muy afectado. Entonces, no es posible desde aquí decir que el crimen organizado o las clientelas mueven todo el electorado de Tamaulipas. No, por eso yo sí la dejaría todavía con interrogante, y supongo que esa es tu lógica. Y la verdad, aunque Durango es de otra estirpe, ¿no? Es otro tipo de conservadurismo, también claramente ahí no se va a jugar. En el caso de Aguascalientes, ahí te diría, en el otro extrema, ese ya está jugada. Entonces creo que nada más yo pondría la mirada, ¿qué irá a pasar en Durango y Tamaulipas? Y eso sí está todavía la moneda al aire. Ahí la pondría. A ver, sí. Déjame, haz de cuenta de lo que estás diciendo de Tamaulipas. Vimos que la vez pasada, cuando se eligió el Congreso, no fueron en alianza el PAN y el PRI. Y se lleva Morena todo. Ahora es mayoría ahora en el Congreso. Ahora sí van en alianza. Ahora sí están juntos y Morena también trae muchas fracturas allá adentro. ¿No se acuerdan que Maqui se había dejado el PAN? Maqui Ortiz, sí. Maqui Ortiz, que su hijo hoy es el Reynosa, el presidente municipal. Entonces, ella se había ido porque ella creía que iba a ser la candidata. Ya no fue la candidata, está enojada. Si ellos no operan nada, la alianza tiene para ganar y la andan coqueteando para acá. Luego, ¿no te acuerdas que ¿Para acá es para dónde? Para acá de la alianza que estaban diciendo. Y luego, ¿no te acuerdas que Alejandro Díaz Durán? Sí, Rojas Díaz Durán, sí. Ya fue a decir que lo que pasa es que el candidato que puso Mario Delgado es un animal y que no sirve para nada y que él va a ser el verdadero candidato. Entonces, pues, ahí se están caldeando y pues, sí, esa todavía no está decidida. Entonces le ponemos la lupa a Durango y a Tamaulipas. Sí, pero yo vuelvo a insistir en que esto tiene que ver también, esta idea de desmoronamiento de Morena o no, tiene que ver con este proceso de esta semana. O sea, un modelo de revocación de mandato que le resulte exitoso, le cambia la fisonomía totalmente al Define exitoso. Define éxitos. ¿Quieres que yo defina éxitos? Sí, porque a ver, en el Mundial yo te puedo decir cómo defino éxito. A ver, ahí voy. No, ¿quinto partido? No. Pues sí, no, para pero México. Cuarto partido. No, yo creo que una votación por arriba de los 12 millones de votos, 12 millones de votos que participe, son 15% más o menos. Más o menos. Yo creo que a partir de ello... Las encuestas dicen que va a ser 19% de participación. No, las encuestas esas no puedes saber porque esto no es una demostración de quién va a votar. ¿Eso sería exitoso? Sí, pero, a ver. Pues mira, si de ese 19% el presidente se lleva el 90% a favor, pues lo puedes vender muy bien. No sirve de nada, porque no es vinculante en ningún sentido. Pero hombre, gané el 80%, el 19% que votó, pues suena bonito. Está bien, pero te sirve como un mecanismo interno de control partido. Una de las broncas que tiene Morena ahora es eso, que es la división interna. Esto se trata de un proceso de aglutinamiento de Morena en torno al presidente con una cantidad importante de votos. Si el asunto se les desmorona por X razón, le pueden echar la culpa al INE y todo lo que tú quieras, pero si te vas a los números bajos de los 10, 9, 8 o apenitas llegas a los 10 o no puedes, le puedes echar la culpa a quien quieras, pero vas a tener un problema de legitimidad, incluso después, y de broncas internas dentro de Morena a partir de un proceso de reacomodo que les va a causar precisamente un verdadero conflicto para las elecciones de junio. No sé si sea fracaso, pero un gran enojo sí se llevaría el presidente si ellos pusieron 11 millones de firmas
tener menos de 11 millones de votos, ahí es, Por no lo sé menos si de es 11 éxito para- o de 11 para fracaso. arriba. Exacto, de 11 para arriba estarán felices. De menos de 11, un gran enojo, no sé si fracaso, porque evidentemente va a estar ratificado. Sería raro, ¿no? Que quienes querían la Pero consulta Pero y la es pidieron. Tienes que ver cómo mueves la maquinaria. Si quieres levantar, Sí. si quieres ir a votar, una cosa es sí, yo lo quiero. Ahí están las encuestas. Sí, vamos a la revocación, pero de ahí a levantarte, a ir a votar, cambia la Es fácil cambia la conseguir historia. la firma, ¿no? Sí, eso sí, pero el otro es el mecanismo que tú tienes cuando hay una elección. Una elección se gana, llámale acarreo, lo que tú quieras, porque tienes que jalar al votante, porque si no, no hay forma. Ahora, en el escenario que han descrito ustedes, aún en el peor escenario, Morena va a terminar el año con 20 gubernaturas. Es decir, Morena A ver, se es el convertiría partido- por mucho en la primera fuerza ¿Es el partido territorial. hegemónico? Sí, Y claro. el PRI, vamos a conceder que se llevan una de las gubernaturas, ¿Cuál? terminaría con 3. Durango es candidato prista. Y Sería la única. Y 2 el año que entra, a ver, veremos. El PRI terminaría el año con tres gubernaturas. El Estado de México, Coahuila, que van a elección el próximo, y si le sale bien Durango, Durango. Si no, con 2 nada más, con 2 Sí, yo creo gobernadores. que más de un priista está pensando ahora sí que para qué se suben lo que baja. Pues sí. Y que en efecto más vale empezar a mover sus fichas hacia Morena. Yo insisto que es mucho más fácil transitar del PRI hacia Morena que del PAN hacia Morena. Sí, pues. Y sí cabe que Morena acabe devorándose al PRI. O sea, que el último diga, pues yo cierro la puerta, Sí. ¿no? Y ahí ya juega también el tema de reforma eléctrica. Hacia allá iba. O sea, para las propuestas de reforma que hay, que es la eléctrica y la electoral, pues muchos priistas, hablaban ahora de Omar Fayad, pero son muchos los que están diciendo, pues si quiero futuro, Tengo que moverme el para allá. tricolor ya no me lo ofrece. Es que además el problema que tienen es que en esta lógica de emergencia de un bloque PRI-PAN-PRD, los intereses locales, los intereses de los gobernadores no son necesariamente los mismos que los de la coalición. Ellos están viendo por su pellejo propio y no es precisamente el mismo destino y el mismo objetivo que el de la coalición. Yo no quiero echarle más limón a la herida, pero en muchos lugares donde Morena hoy está gobernando, pues ¿qué pasa? La inseguridad ha crecido enormemente. Un caso Zacatecas, un caso Morelos, bueno, que ese es de Pero eso es culpa de los gobiernos anteriores. Flores. perdón. Sí, tienes esa es toda la culpa. razón de los Pero, neoliberales. No, No, pero ¿sabes cuál es la Pero nada más? ese es un punto deja de muy pelearme. No, un importante. segundito, nada más. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no hay elecciones en los estados donde Morena es gobierno, no le ha tocado. No, sí, No, como no le no. ha tocado. ¿En Bonilla? No, Jaime sí, Bonilla. pero ahorita. Y ganó, Sí, arrasó Marina Y de perdió Bonilla. Bonilla y ganó Morena. Ganó Morena, hasta ahí ganó. Pero no tienen, la verdad es que no Ahora, están en sí eso. concédeme una cosa. ¿Qué? En esas entidades ha habido bipartidismo PAN-PRI. Es muy raro el electorado que les presentes candidaturas del PAN Ahora, y no del se PRI. nos puede olvidar- Cuando llevan 6 Claro. elecciones. Es Ya que no se nos puede olvidar perdieron que si idea. gana Morena, en algo habrán aportado los gobiernos y los partidos. Los que se van gobernadores, y que pierden, todo. ¿no? Los gobernadores. Todo. Los Pregúntale a gobernadores Peña son así. Nieto. Bueno, hacemos Ah, no. quiniela. La otra semana hacemos quiniela. La otra semana, Para que con mucho tengas gusto. tiempo de- Espero que tú la hagas. Yo Bueno, la estaré, que yo sigue es la estaré próxima. analizando el Domingo de Ramos, El que es Domingo de cuando Ramos. Cristo entró a la Yo a esa- No te Jerusalén. imaginaba de otra Yo esa- Cargado y en hombros. Luego vino el jueves y le fue Perdóname, pésimo. yo esa parte estaba del otro lado, entonces no puedo. Sí, tú eras el Gracias, otro sí, equipo. otro Gracias, equipo. Ezra, Lourdes. Gracias. Buenas Muchas gracias. noches. Gracias, Ricardo.